Querida y amada iglesia, buenas noches, esperando que se encuentren muy bien de salud, ¿verdad? Pues ya enviamos nuestro bosquejo, mis queridos hermanos, y hoy vamos a seguir adelante en nuestro estudio de 2 Corintios, en el capítulo 2, versos del 7 al 11, con el título Una autoridad delegada. ¿Por qué una autoridad delegada? Bueno, porque aquí hay que entender algo. A veces algunas personas que cuando reciben una autoridad, llega el momento en que la misma autoridad les nubla, les embelece y empiezan a actuar de otra forma. Entonces, ¿qué sucede? Que en ocasiones la misma autoridad otorgada a alguna persona provoca que la gente se disguste o que haga algo, ¿sí?, en contra de esa misma persona. Bueno, pues el estudio de hoy es más o menos esta situación, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo le está pidiendo a la iglesia de los Corintios que se involucre en evaluar el problema que estaba enfrentando. ¿Cuál era el problema que estaba enfrentando? Bueno, que por un lado, él era el apóstol que los había llevado a los pies de Cristo y que había sembrado esa iglesia. Y por otro lado también, pues había falsos maestros que estaban asistiendo a esa iglesia y que sin embargo estaban inmiscuyéndose con doctrinas alternas y heréticas que en su momento pues estaban desafiando inclusive el mismo ministerio, el apostolado del mismo apóstol Pablo. Entonces Pablo les dice, por favor, infórmense completamente bien del asunto, y los corintios debían analizar perfectamente todos los hechos que en su momento pues tenían que ellos ayudar para evaluar esta situación y saber quién estaba diciendo la verdad. Así que el apóstol Pablo, bueno, les dice de forma muy simple y clara que deben de considerar y comparar las afirmaciones de cualquier persona que llegue a la iglesia o que esté diciendo cosas o que utilice injurias como para desacreditar a otras personas. Entonces, por ello Pablo escribe desde el verso 7, inclusive hasta el verso 11 también, una palabrita que dice ahí si alguno, o en el verso 11 dice a tal persona, ¿verdad? Para animar a toda la congregación ¿a qué? A que confirmen su apostolado, ¿verdad? Y la autoridad que él tiene delante de Dios sobre de ellos en contra de las afirmaciones que otras personas estaban siempre atacándolo o diciéndole a todos los corintios que Pablo no era la última autoridad y que inclusive ellos tenían más autoridad que el mismo apóstol Pablo. Entonces Pablo aquí, en estos versos del 7 al 11, bueno, pues les va a decir, fíjense bien, por favor, chequen lo que están ustedes observando. Si vamos ahí al verso número 7 del capítulo 10 de 2 Corintios, dice así, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. El apóstol Pablo dice, fíjense bien en lo que tienen a la vista. Si alguno puede afirmar que le pertenece a Cristo, bueno, lo mismo también podemos decir nosotros, ¿verdad? Entonces, en Corinto, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que había unas personas con mucho o un exagerado peso de confianza, ¿verdad?, en ellos mismos, y hasta en ese momento habían 4 grupos que habían desarrollado precisamente, pues estos 4 grupos diferentes tenían a un líder, por decirlo así, para escuchar sus propias enseñanzas. Y entonces cada grupo había escogido a uno en especial, como lo menciona precisamente en el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pablo, aquí a los de Corinto, y dice en el capítulo número 1, en el verso número 12. Fíjese bien cómo dice, leo desde el verso 11. Dice así, porque he sido informado, está hablando el apóstol Pablo, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo estaba preguntando, bueno, ¿está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No es así. Entonces, ¿qué sucede con toda esta situación? Bueno, es curioso que en algunas iglesias pudiera decirse que sucede lo mismo,
que tienen a distintos líderes y que cada uno de esos líderes es seguido por un grupo de personas. Y esto no debe de ser así. Todos debemos de seguir a Jesucristo. Y si hay un pastor en la iglesia, bueno, pues él es el portador de la voz del mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que esto es tan importante porque en muchos lugares, como hay muchos líderes, empiezan a haber grupos religiosos y esto provoca que haya contienda entre los mismos grupos dentro de la misma iglesia. Y esto no debe de suceder. Por ello es que el apóstol Pablo, aquí en el verso 7, cuestiona y les dice, pues deben de considerar también, bueno, su propia posición. ¿Cuál? En sí mismos. Porque si tú dices que eres de uno y algún otro dice que es de otro, bueno, pues debes de considerar que a lo mejor no eres ni de uno ni de otro y que posiblemente seas de Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estás llevando las enseñanzas de uno ni de otra persona, sino que debieras de estar llevando las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo. Entonces, aquí con todo ello, el apóstol Pablo les está argumentando que hay alguna persona en este grupo, ¿cuál? El que decía que seguía a Jesucristo y que poseía una posición, una opinión muy elevada de sí mismo, tal como lo puede observar en el uso repetido, ¿verdad? De sí mismo, cuando menciona este verso, en sí mismo. Posiblemente se jactaba de pertenecer a Cristo de una forma muy especial, o tal vez, y posiblemente, y estamos especulando con este comentario, que esta persona había sido inicialmente discípulo de Jesús y que se jactaba de tener un alto conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y de poseer un rango pues privilegiado delante del Señor. Y esta actitud pues bueno, pues no es digna precisamente de un verdadero discípulo. Entonces podemos ver claramente que el apóstol Pablo al decir la frase del verso 7, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, nosotros también lo somos. Pablo está defendiendo su apostolado, ¿verdad? Porque aquel jactancioso solo está poniendo en duda el apostolado de Pablo y la obra de Dios en él. Entonces, el mismo apóstol Pablo les recuerda a los mismos corintios que él ha recibido autoridad de parte de mi Señor Jesús para ser apóstol a los gentiles y un cargo que ninguna otra persona, ¿verdad?, podría afirmar en ese momento. Solo tenía que mostrar las evidencias de todo ello, ¿verdad? Por lo menos en el área donde él estaba, que era precisamente en Corinto. Ahora bien, Pablo no está dudando, ¿verdad?, de que los creyentes pues no tengan fe, sino que ellos los está retando a los mismos creyentes con la misma afirmación diciéndoles, bueno, pues también debes de confesar a Jesucristo, pero que tus hechos también lo muestren y debes de tener humildad para aceptar a otros que también traen otra enseñanza, ¿verdad? Siempre y cuando sea la genuina y auténtica que viene en la palabra de Dios. Y así que de esta forma, bueno, más sutil, les está diciendo, está tratando de contradecir la afirmación que ellos tienen. ¿Quiénes? Los oponentes del apóstol Pablo, que estaban cuestionando el apostolado y la autoridad del apóstol Pablo. En resumidas cuentas, ellos estaban tratando de que el apóstol Pablo hiciera a un lado su apostolado para que fuera tratado como cualquier otra persona. Y ellos, ¿verdad?, como maestros o falsos maestros, se sentían en una posición totalmente preponderante para que todo el mundo los escuchara. Entonces podemos ver claramente que la autoridad y el llamamiento de Pablo, bueno, pues fue muy especial, ya que después de la muerte de mi Señor y Salvador Jesucristo, pues el Señor mismo, después de haber llamado al mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, y llamándolo como apóstol, camino a Damasco, a nadie más escogió para este ministerio. Así que podemos ver que los oponentes, si hubieran reconocido a Pablo como apóstol de Jesucristo, entonces estarían colaborando con él en la labor de fortalecer y edificar a la iglesia de mi Señor y Salvador Jesucristo, pero no lo estaban haciendo. Qué curioso que en algunos sectores, ¿verdad?, cuando una persona está trabajando para el Señor, cuando hay personas que están constantemente tratando de llevar los pies de Cristo, que están evangelizando, siempre va a haber oposición y también dentro de la misma iglesia. Y esto sucede en cualquier lugar. Así que lo que tenemos que empezar a considerar es que
es que debemos de ser maduros y humildes al momento de saber que si alguien está haciendo algo para el Señor, pues nosotros debemos apoyarle. Y el apóstol Pablo les está diciendo, oigan, pues si también están ustedes aquí, vamos a apoyar al ministerio. ¿Para qué? Para engrandecer el reino de los cielos. Entonces, aquí podemos ver, y por lo tanto, que la autoridad y el apostolado del apóstol Pablo fue dado directamente por Dios para edificación de la iglesia, para dar consuelo también a los corazones desvalidos y sobre todo para que crezca también el conocimiento de la palabra y que muchas gentes puedan llegar a los pies de mi Señor Jesucristo para que sean salvos y alcancen un lugar en el reino de los cielos. Amén. Esto nos lleva a un primer punto, ¿cuál? A que la autoridad delegada por Dios al mismo apóstol Pablo, bueno, es una autoridad para edificar. ¿Qué significa esto? Que cualquiera que tiene una autoridad de parte del Señor, debemos de tenerla para edificar en la iglesia y no precisamente para destruirla, para salir, para utilizarla en nuestro propio beneficio. Así lo menciona claramente el verso número 8. Miren ustedes, vayan ahí al capítulo 10, verso número 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, dice el apóstol Pablo. Pablo no se está gloriando en su trabajo comparándolo con la de otros, ¿verdad? Porque como bien dice en el capítulo 12, verso número 6, aquí mismo, vean, vayan ustedes, dice así, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. O sea, no estaría haciendo las cosas mal. Dice, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, el apóstol está dando a entender y dice, no me avergonzaré de estarles insistiendo en la autoridad que tengo sobre ustedes. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol fue quien sembró la iglesia, fue quien ha llevado enseñanza, fue quien los edificó a lo largo de 3 años, fue quien estuvo con ellos de forma constante. Y en medio de todo ello, bueno, pues el Señor también le estaba dando la autoridad al mismo apóstol Pablo para que ellos sean edificados a través de su ministerio y de sus enseñanzas. Entonces, aquí podemos ver que el apóstol Pablo les está reclamando y le está diciendo, esta autoridad que me fue conferida y otorgada por el Señor fue solamente para beneficio de ustedes. ¿Para qué? Para que sean edificados como iglesia y no precisamente para destruirlos, como algunos pudieran decir de lo que hago. O sea que ninguno en la iglesia de Corinto o de sus lectores debería de desestimar el poder y la autoridad que el Señor le había dado al apóstol Pablo para desarrollar su ministerio dentro de esa iglesia, inclusive dentro de todas las iglesias del Nuevo Testamento, más aún dentro de la misma escritura. Los escritos del apóstol Pablo por algo están dentro de la palabra de Dios, porque son inspirados por el Espíritu Santo para que nosotros seamos edificados en nuestro corazón, y no ahora, sino desde siempre. O sea que en la misma palabra de Dios pudiéramos decir que hasta el día de hoy ha sido, es y será siempre vanguardista, que nos va a dar enseñanza para edificación del corazón nuestro. Ahora, esto no significa que el mismo apóstol Pablo se complazca con promoverse a sí mismo debido a su llamamiento, ¿verdad? Todo lo contrario. Él sencillamente se somete con una humildad total a la persona de Jesucristo, quien le ha otorgado esa autoridad divina. ¿De qué? De ministrar también a otros para que conozcan del Señor, ¿verdad? Como lo dice 1 Corintios 15 en el verso número 10. Vayamos para allá, en 1 Corintios 15, verso 10. Dice así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los falsos maestros o hablando de aquellos que eran sus oponentes. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Él se está haciendo a un lado y dice, por más elocuencia, por más conocimiento que pueda yo tener, siendo judío de judíos, siendo hebreo de los hebreos, habiendo sido instruido a los pies de Gamaliel,
habiendo sido una persona que pertenecía dentro del Sanedrín, con todo y eso, no tengo la autoridad sencillamente por mí mismo, sino que esta autoridad, este poder, este conocimiento de parte del Señor no es mío, sino es la gracia del Señor que ha ministrado a mi corazón, y esto es lo que yo les entrego a ustedes. Ahora, con esto podemos ver que el apóstol Pablo dice, por otro lado, la autoridad que da Jesucristo, ¿verdad?, es de una inmensa majestad y conocimiento que nadie sería capaz de frustrar o de limitar el evangelio o del poder de la palabra de Dios en el corazón de otras personas. ¿Por qué razón? Porque todas las personas que han sido convertidas a través de la palabra del Señor, a través de boca de algunas, de muchas personas, y de que tantas personas hayan llegado a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo, es un testimonio viviente del poder de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo, quien guía, ¿verdad?, y que actúa con humildad sirviendo al Señor. Así que el apóstol Pablo ve en su propia vida el resultado de esta autoridad divina y sabe perfectamente que detrás de él está mi Señor Jesucristo. O sea que el Señor Jesús es quien arropa a todo el pueblo de Dios que va predicando el evangelio. O sea que nunca nos debemos de avergonzar y debemos de ir con ese poder, con esa seguridad y con esa esperanza que al momento de predicar el evangelio la gente va a escuchar. Hará su trabajo el Señor en traer a los pies de Cristo a aquellos que han de ser salvos, pero solamente estos a través de su voluntad. Entonces pudiéramos ver que si alguien se pudiera estar oponiendo a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, no solamente se estaba oponiendo a Pablo, sino que también estaba desechando al Señor, ¿verdad?, y a su obra majestuosa del evangelio para el perdón de pecados y para que mucha gente alcance la vida eterna. Como lo dice claramente mi Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, verso 16. Y les invito a que vayamos a Lucas en el capítulo 10, verso 16. Dice así la Escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, verso 16. El que a vosotros oye, hablándole directamente Jesús a sus apóstoles, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea que aquí en su momento, si alguien desecha al apóstol Pablo, a sus escritos, a la palabra de Dios que venía de él, estaba desechando al propio Señor Jesús. Entonces podemos ver claramente que nosotros hasta el día de hoy, cuando predicamos a Cristo y cuando desechan alguna palabra tuya y cuando vas a evangelizar, date cuenta que no te desechan a ti, están desechando a la persona de Jesucristo. Entonces podemos ver claramente que siempre debemos ir con la autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero esta autoridad también debemos de considerar que es delicada. ¿Por qué razón? Porque todo ministro de la palabra de Dios debe de ser muy equilibrado. Hablando de esta autoridad, ¿verdad?, que debemos de saber usarla, ¿verdad?, de forma adecuada y para beneficio espiritual de toda la iglesia y no para beneficio propio, para servir para nuestros propios intereses personales. Y esto sucede en un sinfín de lugares. Como ya dijimos desde el inicio, ¿verdad?, cómo es que tantas personas con alguna autoridad que les es dado, a veces se corrompen al grado de embelecerse y perder la cabeza y hacer cosas indebidas delante de Dios. Por ello es que tanto tropezadero y tantas personas ya no desean a veces escuchar del Evangelio por tantas cosas que suceden dentro de los muros de cualquier iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí en la segunda parte del verso número 8 habla algo muy importante respecto a la autoridad. Dice, nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Jesús nunca otorgó poder a una persona, mis hermanos, que en su momento, ¿verdad?,
ésta disponga de este poder como mejor le parezca, sino para la causa del evangelio y para engrandecer su reino y para que la gente pueda llegar a los pies de mi Señor Jesucristo. Así que por ello el apóstol Pablo observa que su autoridad proviene del Señor y la usa no para destruir a la iglesia, sino para la edificación y para fortalecerla, a fundar muchas iglesias en Asia, ¿verdad? Y en parte de Europa, como dice claramente Gálatas 1:1, permítanme, ¿sí? Gálatas en el capítulo 1, verso 1, y cómo se refiere el apóstol Pablo aquí de sí mismo, y dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, si soy apóstol, no es que me levantaron los hombres, como los que el día de hoy hay, que mucha gente se levanta como apóstol. Aquí está diciendo, yo, apóstol de Jesucristo, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo. O sea, está argumentando que si él fue levantado como apóstol, fue por Jesucristo, y no como tantos charlatanes que hasta el día de hoy hay. Entonces, y dice también que lo resucitó de los muertos. Está argumentando que todas las personas que no han llegado a los pies de Cristo, pues viven muertos espiritualmente porque no conocen del Señor. Y esto es una tremenda tragedia para aquellas personas que desconocen el designio eterno, para muchos que no conocen del Señor, que no se han arrepentido de su pecado, que no conocen y saben lo que significa la cruz de Cristo, ni los méritos de Jesús cuando Él fue crucificado. Entonces, pese a todo esto, de que pudiera haber algún impedimento, ¿verdad?, de frenar el evangelio, y que tantas personas hasta el día de hoy estén buscando cómo frenar el evangelio, bueno, pues la obra del Señor para reconstruir las vidas, para edificación de las personas que están alejadas, inmiscuidas en los vicios, ahogadas en la oscuridad del pecado, bueno, pues para todos ellos es el evangelio, y el evangelio nunca se va a detener. ¿Y por qué? Porque va a continuar hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Porque las buenas de Jesús traen esperanza a un mundo quebrantado y lleno de ruinas, para restaurar el corazón de los hombres y para reconstruir y reformar en su momento a los pecadores. ¿Para qué? Para que se arrepientan y en su momento se conviertan en santos. Por ello dice el apóstol Pablo, no me avergonzaré. No se avergonzará. ¿Por qué? Porque está confirmando el ser embajador y apóstol a los gentiles de parte de mi Señor Jesucristo, como lo dice aquí en Gálatas 1:1, que no fue apóstol señalado por los hombres, ni levantado por los hombres, sino levantado por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, esto nos lleva al verso número 9, ¿verdad?, del mismo capítulo 10, de segunda a los Corintios, y dice así, para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta. Aquí hay un segundo punto que tenemos que exponer, una autoridad no para atemorizar, porque al apóstol Pablo no le interesa avergonzar o atemorizar o que infundir temor a sus lectores. No, de hecho se puede decir que les ha dicho que su labor no consiste en destruir, sino en construir y fortalecer a la iglesia, en hacerla una iglesia que esté capacitada para infundir aliento a otros y para que otros muchos, estando edificados dentro de la iglesia, traigan a más personas a los pies de mi Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo lo que comenta, se puede decir que está anticipando las acusaciones de sus adversarios, los cuales estaban alegando que las cartas del mismo apóstol Pablo causaban temor, pero su presencia física no era igual, ya que como que les daba a ellos pena verlos físicamente, ¿verdad? Verlo en persona. ¿Por qué decían ellos esto? Bueno, ellos consideraban, ¿verdad?, que Pablo abandonó a la iglesia ya que se había ausentado por un tiempo y dejó en Corinto a sus colaboradores. ¿A quiénes? A Timoteo y a Tito en su momento, y que en una segunda visita él
les causó mucho dolor. ¿A quiénes? A los mismos corintios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había observado un desorden tremendo y que esto trajo una tremenda desdicha. Cuando pensaban los corintios que estaban haciendo bien, resulta que cuando llega el apóstol Pablo, los exhorta y los disciplina, a algunos de ellos y sobre todo a los líderes. Entonces esto trajo un grande problema y lo que provocó que sus críticos tuvieran motivos suficientes para demostrar que no tenía él mismo, el apóstol, o una autoridad sobre la propia iglesia, ¿verdad? Por ello es que en el mismo verso 10, y les invito a que vayamos a él, dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea, ellos estaban diciendo, las cartas de Pablo, su momento, pues están llenas de recomendaciones y si bien pudiéramos considerar nosotros que estas demostraban tener una autoridad apostólica, ¿verdad? Para ellos no eran precisamente dignas para los corintios. ¿Por qué? Porque decían, bueno, pues es que estas epístolas vienen de tierras lejanas, vienen de Éfeso, puesto que el apóstol Pablo cuando escribe estas cartas, la primera y la segunda, estaba en Éfeso, ¿verdad? Al otro lado del mar Egeo. Y esto significaba que los adversarios del mismo apóstol Pablo pues le restaban importancia y ellos decían, caray, pues estas cartas ya tienen tiempo que salieron de allá, no tienen efecto en este momento, están caducadas y prácticamente habría que esperarlo para verlo. Pero como yo ya lo he visto, pues sencillamente las cartas pueden ser muy duras, pero cuando ustedes vean su presencia corporal, no van a dar un peso por este hombre. Eso es lo que muchas personas consideran cuando ven a los predicadores, cuando ven a los pastores que son humildes, cuando ven a los líderes espirituales en una iglesia, que la pura presencia corporal, eso les muestra que no tienen una autoridad espiritual y eso es falso. ¿Qué es lo que tenemos que ver en un hombre, verdad? Su elocuencia, tenemos que ver su conocimiento, tenemos que observar su testimonio, tenemos que ver cómo se conduce. Esto es lo que ayuda a poder entender, y ya habíamos hablado en estudios anteriores respecto a la autoridad que nos da Dios para destruir muchas fortalezas que se han edificado a través de las doctrinas heréticas, pero la pura presencia, la fe, la paz, el amor de Dios que hay en muchos siervos de Dios que son humildes en su presencia corporal, en su vestimenta, debemos de nosotros de respetar su posición, ¿verdad? Porque ellos tienen esa palabra necesaria que nosotros necesitamos para ser edificados. Y en el caso del apóstol Pablo, así es como lo veían. Muchas personas que eran sus adversarios y que veían que no tenían precisamente él una presencia física con una posición que les impactara, sino que por lo contrario lo veían muy débil. Entonces esos intrusos, ¿verdad? Finalmente pensaban que pues él era una persona a la cual no le debían de temer, ya que en su físico pues no mostraba ninguna autoridad de parte del Señor. Entonces esto es tremendo porque, y repito, hasta el día de hoy muchas personas lo consideran así, mis hermanos. Siempre le tenemos que tener un verdadero respeto a todas las personas que pasan a un púlpito, a todas las personas que son llamadas pastores, a todos los líderes de iglesia, a cada una de las personas que tienen un ministerio. Debemos de considerar que son personalidades que Dios ha puesto en un lugar para servicio de Él y que nosotros no debemos de juzgarlos. Por el contrario, debemos considerarlos como personas dignas y honrosas, escogidas de parte del Señor para poder presentar el Evangelio, ¿verdad? Con esa devoción, con ese amor, y sobre todo para edificación de la misma iglesia. Amén. Hay un tercer punto, y esto precisamente en el verso número 10, que pudiéramos decir que el apóstol Pablo tomó esta autoridad no para despreciarla, sino para que ellos consideraran, ¿quiénes? Los enemigos del evangelio, que no deberían de considerar esta posición que el apóstol Pablo como algo que no valiera la pena, sino que le dieran valor
a lo que él estaba otorgando como conocimiento y sabiduría a través de sus cartas. Entonces, pudiéramos ver que ellos, a pesar de esto, la estaban despreciando. Dice el verso número 10, ya lo leímos, lo volvemos a leer, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Aquí vemos algo importante. Este verso muestra un contraste entre los escritos de Pablo y su aspecto físico, que son elementos opuestos. Unas denotan su ausencia. ¿Qué cosa? Sus cartas. Y por otro lado, su presencia, ¿verdad? Cuando él llegaría en su momento, ¿a dónde? A Corinto. Entonces los términos son duros y fuertes en sus cartas, pero contrastan con lo débil y lo insignificante de su persona, que los llevaría a considerar a los oponentes que este era un hombre carente de resistencia, debilucho y que no era elocuente al hablar. O sea, que daban a entender que Pablo, de lejos parecía un león rugiente, pero cuando estaba presente era manso como un cordero y era una persona insignificante. Pero esto realmente no era fiel a la realidad, porque cuando el mismo apóstol Pablo tenía que predicar y enseñar el evangelio de Cristo, pues él argumentaba la autoridad que Dios le había conferido como apóstol. Y no solamente esto, que él al momento de predicar recibía tremendas palizas de parte de los romanos, de los judíos, y casi muere en el intento y sobre todo acabando de predicar. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, en donde una turba lo apedreó, casi lo deja medio muerto en Listra. Sin embargo, el apóstol Pablo seguía adelante. En las mismas sinagogas lo escuchaban, y miren que meterse en donde estaba un Sanedrín dentro de cada sinagoga no era fácil y era meterse de mucha valentía. Entonces, debido a ello, él fue inclusive maltratado, fue vituperado, fue encarcelado. Entonces, si decían ellos que era débil, para nada, al contrario, tenía toda la autoridad el apóstol Pablo como para poder seguir adelante. Ahora, con todo lo anterior que estamos diciendo, pues el ataque de los intrusos, ¿verdad?, que lanzaron en contra del apóstol Pablo, pues como que no tenía que ver tanto con su persona, sino más bien con su oficio de apóstol, ya que ellos insinuaban que tenía falta de mucha credibilidad, que le faltaba mucho para ser apóstol y que él pues negaba su ministerio sencillamente. ¿Por qué? Por no estar presente en la iglesia. Entonces como que lo acusaban de ser un orador de segunda clase, que no tenía las bases para ello. Y este defecto, bueno, pues el apóstol Pablo lo admite con toda franqueza, pero él teniendo mucha humildad, porque no se pensaba él mismo que fuera una persona preponderante. Solamente él decía: soy lo que soy delante del Señor, no por mí mismo, sino por la gracia del Señor. Por ello es que también la frase, la palabra menospreciable o insignificante, bueno, estaban insinuando también que el resultado de su menosprecio apostólico, ¿verdad?, no lograba gran importancia o gran impacto en las vidas de aquellos que lo escuchaban, como puede suceder en cualquier lugar. Entonces los corintios, ¿verdad?, como que escuchaban más a los críticos que al apóstol y no pudieron entender que el lazo que tenía el mismo Pablo con los mismos corintios pues era entrañable, ya que si a alguien los corintios podían escuchar con autoridad, pues es el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? El verso número 11, mis hermanos, y esto habla precisamente de la mansedumbre que tenía el apóstol Pablo, y esta es una fuerza en la cual residía toda la humildad que tenía el apóstol Pablo, que sencillamente hablaba a sus oponentes, ya no señalándolos por nombre, sino que él mismo guardaba silencio diciendo: algún día el Señor va a disponer de cada uno de nosotros y va a mostrar quién decía en su momento
tal verdad. Entonces dice el verso número 11, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por carta estando ausentes, lo seremos también en los hechos estando presentes. Pablo entonces se abstiene de nombrar a sus oponentes, a los cuales solo identifica usando tal persona, ¿verdad? Esta persona representa a aquellos infiltrados que estaban en la iglesia de Corinto, como en cualquier iglesia puede haber, y que representaba a aquellos que divulgan el rumor de que hay incapacidad, de que se predican cosas indebidas, o que se toleran algunas acciones que no deben de ser delante de Dios, pero ellos estaban reclamando que Pablo tenía una incapacidad de dirigir a la iglesia y de predicar el evangelio. Así que el apóstol pues le tiene mucho que decir a todas estas personas, y también le tiene que decir a este que estaba inmiscuyendo injurias, que tal persona tome nota. Le está diciendo en el verso 11, que mis cartas son fieles a la realidad y que ya sea que esté ausente o ahora que esté presente, en un futuro cercano voy a dar cuentas de quién dice la verdad, y que el Señor disponga de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo era valiente, y nosotros tenemos que ser valientes siempre de hablar con verdad respecto a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Así que en medio de todo esto, cuando hay oposición en cualquier lugar, ¿verdad?, debemos de estar orando, y nuestra mansedumbre, el ser apacibles, el ser amorosos, tener paz y dando buen testimonio del Señor, de quien habita en nuestro corazón, esas serán nuestras mejores armas y también nuestra mejor autoridad delante del Señor, mostrando que si somos apacibles ha sido por Él mismo, por su gracia misericordiosa, y que hasta el día de hoy ha edificado nuestro corazón. Que Dios nos bendiga, que nos guarde para su gloria, mis queridos y amados hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el amor que nos tienes, por mostrarnos más de tu palabra, y permítenos que podamos seguir adelante, así como el apóstol Pablo, con esta autoridad que él tenía delegada de parte de mi Señor y Salvador Jesucristo, que esta autoridad era delegada de parte del Señor para la edificación a la iglesia. Que podamos siempre edificar a los fieles. Que tú, Señor, estés obrando en nuestros corazones, y que tú nos guardes siempre para gloria de tu nombre y para capacitar a todos los santos. Lo rogamos y lo pedimos, Señor Dios, en el nombre poderoso y precioso de Jesús, a quien sea toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén. Dios les guarde, mis queridos y amados hermanos.